Hola, soy Tania Edo, directora del Laboratorio Arte Alameda. La exposición de la que vamos a platicar lleva por título Sin y fue, el artista que produjo todas las obras es Mario de Vega, y mi relación con la exposición pues es como directora del espacio y coordinación de los dos curadores que trabajaron con nosotros para este proyecto. Bueno, la exposición se desarrolló como todas las exposiciones en el Laboratorio de Alameda, respondiendo de una forma muy particular, pero a la vocación del espacio y a la arquitectura. Por un lado, la vocación del espacio está enfocada a los cruces entre arte, ciencia y tecnología, y por otro lado está la variable muy importante de que ocupamos un edificio que tiene un carácter patrimonial, un edificio del siglo XVI que comenzó a ser construido en el siglo XVI, y en este vínculo entre la vocación del espacio y la arquitectura es que surge Sin como un proyecto para sitio específico, como una intervención para sitio específico, que así la concibe Mario de Vega, y se desarrollaron dos proyectos. Uno es una exposición retrospectiva de obra de Mario de Vega de 2003 a 2013, y la otra es en todo el espacio restante, la nave central, la capilla de Dolores, la sala E, la sala C del Laboratorio Arte Alameda, una intervención para sitio específico que está concebida como una obra completa, como una sola obra, aunque tiene distintos momentos, digamos. La exposición surgió, es un proyecto en el que hemos trabajado con Mario de Vega durante 2 años, los 2 años pasados, y la relación es con el edificio, por un lado, un diálogo con el espacio patrimonial. En diferentes piezas podemos ver la forma en que se planteó originalmente este diálogo. Por ejemplo, en el atrio del templo tenemos una campana que el artista pretendía que fuera fundida a pie de campanario, como era la tradición original, pero bueno, era muy difícil por cuestiones, por un lado de permisos, pero también por una cuestión ambiental, aunque tuvimos una larga negociación y conversación con el maestro campanero, que fue el que finalmente la hizo en Hidalgo. En donde, no producía, la fundición no produce humo negro, que es el humo que contamina y el humo que también podría haber dañado el espacio. Hay como toda una serie de características y que tiene la producción, la fundición en bronce, que hacía difícil también el trabajo, porque había que cavar un orificio de más de 60 centímetros, que son los, digamos, permitidos, la medida que si rebasas ese límite es muy probable, y además en un espacio en el centro histórico, que encontremos restos arqueológicos. Seguramente los encontraríamos. Y entonces, hubiera tenido que intervenir el área de salvamento arqueológico de Lina, en fin, esto volvía muy complicado el proceso, pero entonces la campana se fundió en Hidalgo y está ahora en el atrio, junto con una placa que indica un poco cómo era la pieza planteada por el artista, ¿no? Pero de cualquier forma, todo este proceso es parte de la pieza, está planteado como parte de la obra, ¿no? Hay una cerca eléctrica que está en la capilla de Dolores, que también está en un diálogo directo con el espacio, porque está frente al mural de Federico Cantú, que está en la capilla de Dolores. De alguna manera resguarda el mural, pero al mismo tiempo está haciendo evidente la vulnerabilidad del público a los sistemas de seguridad en general. La exposición en general habla o dialoga con esta vulnerabilidad que tenemos todos al estar expuestos a todos los sistemas de seguridad y de vigilancia en cualquier espacio público o en distintos tipos de espacio. Hay una pieza también, una pieza que no podríamos llamar lumínica, aunque utiliza la luz como su medio, porque es una pieza que de alguna manera agrede. Hay cierta
como confrontación de las piezas con el público. El público tiene que firmar una carta responsiva antes de entrar a la muestra, porque además hay dos obras que trabajan con frecuencias bajas, una con infrasonido y otra con ultrasonido, que producen cierto malestar en el público y que están contraindicadas para gente con problemas cardíacos, por ejemplo, o con epilepsia o con migraña. Entonces hay que firmar esta carta responsiva para poder acceder. Tampoco podemos entrar con nuestros dispositivos móviles porque podrían ser dañados por las frecuencias bajas, pero no es que no haya frecuencias bajas una vez que uno sale del espacio. También de alguna manera la exposición evidencia la presencia de este tipo de sistemas y cómo son invisibles. La exposición también dialoga con el vacío, con la ausencia de referentes visuales, con la vulnerabilidad, como ya decía, y de alguna manera hace evidente nuestra relación permanente con este tipo de sistemas en todos los espacios públicos y no. Nuestra exposición a este tipo de frecuencias también. Entonces, bueno, la relación depende de qué pieza hablemos, es distinta, pero plantea relaciones, digamos, problemáticas por un lado con el patrimonio y por otro lado pues con los sistemas de seguridad y vigilancia. Es muy importante el papel del público y creo que ahí es también como un asunto muy importante para la investigación que realizamos en torno y a propósito de la exposición, porque el público tiene que firmar, como comentaba, esta carta responsiva en donde pues prácticamente cede o renuncia a la posibilidad de, por ejemplo, demandar al espacio o al instituto por los daños que pudiera tener a causa de la exposición a la exposición, valga la redundancia. Pero también es muy importante hacer notar que el público firma esta carta y esto tiene una cualidad como narrativa, como de producir cierta expectativa, porque en el fondo si tú te expones a frecuencias bajas, lo más que puede pasar es que tienes cierto malestar, pero incluso hay mucha gente que no siente este malestar, que es como agradable, por ejemplo, exponer el cuerpo a este tipo de frecuencias. Entonces, lo que genera es una expectación muy rara en el público, pero también en los medios de comunicación, pero también evidentemente a nivel institucional. Estuvimos trabajando muy de cerca con el área de protección civil del instituto y el espacio es pues perfectamente, el riesgo, a menos que tú toques la cerca eléctrica y aún así no te vas a electrocutar, lo que pasa es que la cerca te empuja, te bota, pero no te quedas pegado y te vas a electrocutar, ¿no? Entonces es como que de alguna manera desde antes de entrar a la exposición hay esta expectativa, esta cuestión como de una tensión muy fuerte con el público, pero también hay esta pregunta de en qué momento cedemos, y lo hacemos todo el tiempo, a estar a expensas de estos sistemas de seguridad, ¿no? O sea, como que más bien pone esta pregunta y la reacción del público, bueno, hay de todo. O sea, hemos tenido desde gente que nos visita de lejos y que se ha quejado porque, bueno, ¿por qué llego y entonces no puedo entrar con mi hija y vengo con mi mamá y tampoco puede entrar? Entonces como que hay que atender así. Esto pasó solo una vez, ¿no? Pero por otro lado tenemos en la inauguración de la exposición colas y colas y ríos de gente que quiere entrar a ponerse como en riesgo, a participar de este riesgo. Entonces, pues definitivamente es una exposición que tiene todo el sentido a partir de que tiene una relación con el público, o sea, desde esa carta responsiva hasta pues, por ejemplo, esta situación del público que se queja porque no puede entrar con su hijo. Claro que los niños no pueden entrar a la exposición, pero pueden entrar a la parte retrospectiva, ¿no? Aunque, bueno, no es una exposición que recomendaríamos para niños porque, pues, no, vaya, es, digamos, fotografía de
de acciones que ha realizado Mario, de por ejemplo detonaciones. Puede ser interesante. Por ejemplo, yo a mi hijo adolescente sí lo traje y sí la disfrutó muchísimo. Pero bueno, no es recomendable para niños, no es un proyecto que nosotros invitamos al público infantil a participar, porque pues no. Pero bueno, también como hay estas clasificaciones en el cine, hay películas que no son para niños y bueno, no es que sea un delito que no hay, esta clasificación se hace pues por seguridad de los niños y también porque bueno, hay obras que son dirigidas a cierto tipo de público y no a otro, y pues es parte de, ¿no? En fin, pues la relación con el público es así, muy, muy amplia. También hay una parte en donde trabajamos mucho con la gente que labora dentro del espacio, porque sí que si tú estás expuesto a esas frecuencias durante toda tu jornada laboral y todos los días, es muy estresante. Eso sí, y entonces los custodios no pueden estar más de 20 minutos dentro. Pusimos una carpa afuera en donde están ellos, la taquilla también se retiró y está casi a la entrada del atrio. Mario de Vega trabajó muy de cerca con ellos, tuvimos infinidad de reuniones con ellos, también con la Comisión de Seguridad e Higiene del sindicato, para que no fuera una obra que, si bien tenía la finalidad de hacer evidente nuestra vulnerabilidad ante los sistemas, pues no la de los trabajadores, no se trataba de ponerlos a ellos en él. Entonces, bueno, pues están, la verdad es que muy contentos porque de alguna manera desplazamos sus dinámicas de trabajo, están afuera. Además habíamos tenido antes de esta una exposición con Amanda Gutiérrez, en donde justo trabajó entrevistándolos mucho, preguntándoles qué era lo que les gustaba y lo que no les gustaba de su trabajo. Mucho de lo que ellos se quejaban es de las piezas sonoras, por ejemplo, cuando son muy repetitivas y entonces ellos tienen que escuchar la pieza durante todo el día. En fin, hubo un trabajo muy largo también de diálogo con ellos, ¿no? Y están pues muy pendientes, como participando mucho desde fuera, desde el atrio, entran y hacen sus rondines de 20 minutos, acompañan al público, explican, o sea, tienen un rol que les da su importancia como trabajadores, y entonces, bueno, pues no hemos tenido problema, pero ese era el principal problema, ¿no? La vulnerabilidad de ellos, la situación muy estresante de estar expuesto a una frecuencia así, ¿no? Durante 2 meses. La finalidad de la muestra pues es, por un lado, la producción de esta serie de obras, que en conjunto es una intervención para sitio específico, es una investigación de, como les decía, más de 2 años, que se ha hecho, por un lado, revisando el trabajo de Mario de Vega, que esto se hizo con la participación de Michel Blanc-Soubé como curador, haciendo este análisis retrospectivo de la obra de Mario, y por otro lado las piezas para sitio específico que trabajamos con el curador Carsten Seifert, él es un curador de Berlín, que es especialista en arte sonoro y que es musicólogo y que ha trabajado este tipo de obras en diferentes contextos y que por primera vez trabajaba en México con Mario de Vega. Entonces, bueno, la finalidad era generar esta investigación artístico-curatorial, que ese es uno de los objetivos de la vocación del Laboratorio Arte Alameda, y hacer esta pregunta en términos desde el arte contemporáneo a nuestra vulnerabilidad ante los sistemas de vigilancia y de seguridad, que además pues no se termina saliendo de la muestra, ¿no? Entonces, bueno, creo que en términos muy generales ese sería el objetivo.